El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Bienvenidos a nuestro programa de todos los domingos, La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Este programa lo hacemos desde la ciudad universitaria, aquí en Univalle Estéreo 105.3 de la FM. Vamos a hablar de un tema clave, fundamental para las comunidades, para el ser humano, como es el agua. Y tenemos como invitado al ingeniero sanitario de la Universidad del Valle, que ha sido director del Instituto SINARA. Ahora está trabajando en un gran proyecto con el instituto. De eso vamos a hablar en esta conversación y por supuesto pues tendremos mucho que hablar con el ingeniero Edgar Quiroga sobre esto, que además es el coordinador general o director general de un evento extraordinario que será el de la Conferencia Internacional Agua 2022, que se realizará próximamente en la ciudad de Barranquilla del 15 al 18 de noviembre. Bienvenido a nuestro programa, profe Quiroga. Muy buenas, Darío. Muchas gracias por la invitación a participar en esta importante obra que tienes de compartir con las personas temas de mucha relevancia y en este caso el agua. Muchas gracias. Bueno, nos estamos preparando para esa conferencia que ya ha hecho SINARA en otras oportunidades acá en Cali. Otra vez creo que se hizo en Cartagena, para que le contemos a nuestros oyentes cuál es el propósito que tiene en esta oportunidad la Conferencia Internacional Agua 2022. Sí, Darío, Agua es un evento que el Instituto SINARA de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle ha venido haciendo desde el año 1996. Esta sería la versión número 12 y es un evento académico-científico en el que SINARA, que es un instituto de investigación en agua, en saneamiento, gestión del recurso hídrico, pues trata de desarrollar temas de mucha relevancia en el momento para invitar a expertos tanto nacionales como internacionales para compartir experiencias, conocimiento, lecciones aprendidas y poder de allí generar entonces conocimiento, información, red de pares que nos posibilite tanto a nosotros en la Universidad del Valle, en el Instituto de SINARA, como a todos los que participen, poder mantener una red que nos permita estar compartiendo esa experiencia, los conocimientos. En este caso, Agua 2022, su tema central es en torno a la seguridad hídrica y la sustentabilidad, dado que es uno de los problemas graves que hay en este momento a nivel global. Tiene una serie de temáticas que quisiera que fuéramos explicando a nuestros oyentes. La primera es la gobernanza del agua. ¿A qué se va a dedicar, dijéramos, esta gran temática que tendrá muchos ponentes en la conferencia? Sí, Darío, la gobernanza del agua es un tema muy importante porque es un tema en el que estamos buscando
experiencia, lecciones aprendidas en torno a cómo los actores en el territorio, y en este caso las comunidades, a través de sus formas organizadas, de sus líderes y en general de todos los miembros de las comunidades, trabajan, gestionan el recurso hídrico, lo protegen, lo recuperan, lo conservan. Ahí hay una tradición milenaria que debe rescatarse, debe recuperarse y hacer equipo, porque una cosa muy distinta es la gobernabilidad, que es todo el tema de la institucionalidad, las normas, las leyes, pero otra cosa es la gobernanza, y en ese terreno es uno de los elementos esenciales para poder construir a partir de toda esa experiencia, de todo ese conocimiento, esa interacción que nos posibilite a los diferentes actores trabajar en pro de la seguridad hídrica y su sustentabilidad. Entonces, este tema es crucial y tiene todo ese énfasis y toda esa connotación. La otra temática es la de soluciones basadas en la naturaleza para la seguridad hídrica, que es otro de los grandes asuntos que se convocan en esta conferencia. Sí, soluciones basadas en la naturaleza es otro tema esencial, crucial, porque en el marco del cambio climático y todo lo que está viviéndose a escala global y los problemas que ya están presentándose en muchas regiones en el mundo frente a la disponibilidad, el acceso al recurso hídrico, hay que volver los ojos a la naturaleza para poder aprovechar opciones de tratamiento, de conservación, de protección del recurso que han estado en la naturaleza y que por alguna circunstancia las abandonamos, las dejamos de lado y son vitales en estos momentos para poder tender a este proceso de opciones para enfrentar el cambio climático. Entonces, soluciones basadas en la naturaleza es todas esas opciones tecnológicas que se basan justamente en los procesos que se han desarrollado en la naturaleza y a recuperarlas, promoverlas e invertir en ellas, porque de eso hay muchos ejemplos. Quiero ponerte un ejemplo. El proyecto de filtración del lecho de río que está en este momento en ejecución en Cali con las empresas municipales de la ciudad con el Cali es un ejemplo de solución basada en la naturaleza. Y así como ella, hay muchos otros de opciones que hay que recuperar de tratamiento con humedales, con plantas, etc. Bueno, el otro tema se llama riesgos y seguridad hídrica. Ese seminario está orientado ya a enfrentar toda esta temática que está poniendo en riesgo la seguridad hídrica y la sustentabilidad, que trasciende más allá de los meros fenómenos de lo que clásicamente hemos venido trabajando, de los movimientos en masa y las inundaciones, de toda esta serie de connotaciones que tiene y que ponen en riesgo ya no solamente la disponibilidad del recurso en términos de calidad, de cantidad, sino la supervivencia de las comunidades, de las personas. Entonces, es hacer un desarrollo en el que ese riesgo se identifique no solamente desde los riesgos físicos, sino los riesgos en la calidad, en la cantidad, en las posibilidades del uso del recurso, etc. Es toda una visión integral frente al tema de los riesgos. Bueno, y tenemos un último que es el quinto gran asunto que convocará a muchos ponentes, que es el de bioculturalidad y derechos de la naturaleza. Me interesa muchísimo que nuestros oyentes entiendan primero ese concepto tan importante de bioculturalidad y el otro de que los ríos, la naturaleza tiene derechos. Sí, claro, sin duda, Darío. Es todo el enfoque global integral que estamos trabajando, que pues obviamente con todo estás participando tú y muchos colegas, donde el recurso hídrico obviamente está asociado también a los hábitos, a las costumbres, a la cultura que cambia de sitio a sitio y cómo esas diferentes culturas, esos diferentes asentamientos humanos hacen uso del recurso, cómo lo protegen, cómo lo recuperan, cómo lo conservan. Y eso lleva entonces a tener todas esas expresiones de la cultura, de la música, de la danza en torno al recurso hídrico. Y además lleva a un elemento que afortunadamente en nuestro país ya se ha vuelto un hecho jurídico, y es que a los ríos se les ha declarado sujeto de derechos. Hay ya sentencias de la Corte, tribunales, donde el río Atrato, el río Cauca, el río Magdalena, en fin, muchos ríos esenciales, cruciales para la vida del país, se les ha declarado sujeto de derechos porque tienen derechos que hay que proteger, conservar, que no se contamine, que no se haga un uso inadecuado, que se propenda por mantener esas fuentes para evitar los riesgos que se están viviendo en otras áreas del globo terráqueo
parte donde ya hay zonas donde no hay agua, hay una desertificación absoluta. Estamos viendo cómo, por ejemplo, en California hay 20 años continuos de sequía, en otras regiones. Poder llegar a una situación de esa no lo posibilita, sino hay que defender y luchar por los derechos de la naturaleza y en este caso en particular de los ríos. Este gran evento, que inclusive va a tener la participación del actual presidente de la República, Gustavo Petro, y seguramente de algunos otros ministros en la ciudad de Barranquilla, hace parte de un macroproyecto que quiero que le contemos a nuestros oyentes, que se llama Ríos Hermanos Magdalena Cauca, un proyecto de nación que ya se está realizando mediante un convenio con la Universidad del Atlántico, para que le contemos a nuestros oyentes en qué consiste este macroproyecto y cuáles son sus propósitos centrales. El proyecto Magdalena Cauca Ríos Hermanos, un proyecto de nación, surge justamente a raíz de toda esta discusión que se viene dando tanto a nivel nacional como internacional en torno al tema de la seguridad hídrica, su sustentabilidad, los trabajos que se vienen dando en diferentes instancias académicas a nivel nacional e internacional. Y entonces parte de esta iniciativa surge por un proyecto internacional que la Universidad del Valle y la Universidad del Cauca están involucrados con universidades de la India, de Etiopía, de Malasia y del Reino Unido, en el que está la Universidad de Leeds, de Newcastle, de Oxford, en donde es un proyecto de 5 años orientado a identificar cuáles son las claves, elementos estratégicos de la seguridad hídrica, cómo recuperarla, cómo proponerle a Naciones Unidas una nueva definición del concepto de seguridad hídrica. Y en nuestro caso se ha venido trabajando en la cuenca alta del río Cauca, pero encontramos que hay también mucho trabajo en toda la macrocuenca, ya la macrocuenca Magdalena Cauca, donde están ubicados 729 municipios, hay cerca de 200 municipios ribereños, ríos Cauca y Magdalena, y en esa macrocuenca se produce el 80% del Producto Interno Bruto de la nación, y las condiciones de calidad de los ríos Cauca, Magdalena, pues realmente son muy lamentables a pesar de todas las cosas que institucionalmente se han tratado de venir haciendo. Hay compes, hay normativa, pero no se ha logrado avanzar mucho, los indicadores permanecen igual o incluso empeoran. Entonces, la idea del proyecto Magdalena Cauca es trabajar alrededor de buscar cómo podemos hacer una estrategia diferente que nos permita, involucrando factores como la gobernanza del agua, como la bioculturalidad y los derechos de la naturaleza, lo de las soluciones basadas en la naturaleza, lo de la recuperación de ríos, cómo buscar diversos factores que posibiliten al país a través de su institucionalidad, pero además a través de los actores en el territorio, comenzar a ver acciones concretas que permitan, como dicen, mover la aguja y cambiar esos indicadores en el tiempo, que será un proyecto de largo aliento, pero que definitivamente necesitamos iniciar, porque en este momento, por ejemplo, hemos conocido de la iniciativa de un grupo de parlamentarios encabezados por la senadora Angélica Lozano y Humberto de la Calle, donde están proponiendo que el agua sea elevada a derecho fundamental. El sustento de eso es que el agua es un bien escaso, que es un bien que es vital para que los humanos se lo supervivencia, y entonces nosotros en nuestro país, en el marco de esa iniciativa y lo que venimos haciendo, pues estamos tratando de que juntemos la academia con las instituciones, con las comunidades, hagamos un gran frente común para que de manera definitiva logremos recuperar, restaurar, proteger y conservar nuestras arterias esenciales en el país y en particular los ríos Magdalena Cauca, que son las arterias esenciales de la vida del país. Bueno, y en esto creo que va a tener de mucha importancia el trabajo pionero que es producto de la investigación del Instituto Sinara y que está ejecutando las empresas municipales de Cali, que es la extracción de agua del lecho del río, cuya primera obra se está realizando en Puerto Mayarino. Contémosle a nuestros oyentes qué consiste esta obra
y por qué va a ser tan importante y por qué puede ser una solución para muchas poblaciones ribereñas de nuestros dos ríos y seguramente muchos otros ríos. La filtración del lecho de río es una opción tecnológica que data de hace muchos años, más de 70 años de experiencias en los Estados Unidos, más de 100 en muchos países de Europa, y que por alguna circunstancia pues en nuestro país solo ha llegado en estas épocas, a pesar de que ha habido muchas insistencias de poder aprovechar esa opción tecnológica, que obviamente es necesario estudiar, validar, adaptar de manera crítica y creativa a nuestro propio contexto. En ese sentido, las empresas municipales de la ciudad de Cali, en Cali, tomó la decisión de iniciar un proyecto a escala prototipo real para comenzar a explorar esta opción que ha demostrado sus bondades en muchas otras partes del mundo, como lo he señalado. Y en este momento ese proyecto está en construcción, donde lo que se hace es una excavación de un caisson, un pozo, que luego va a tener unas tuberías radiales que se van a colocar por debajo del lecho del río, aprovechando que es un lecho aluvial, y poder de allí aprovechar el tratamiento natural que hace el mismo lecho del río del agua para poderla extraer y llevarla a las plantas de tratamiento, en este caso a las plantas del río Cauca y Puerto Mayarino, y con las condiciones que debemos valorar cómo va a salir, pues garantizar que en la ciudad no se vuelvan a repetir los episodios de tener que hacer la parada de las plantas por los picos de turbidez en las épocas de invierno o por la baja del oxígeno en el agua en las épocas del verano. Y entonces este es un proyecto que ya está en construcción. Esperamos que se pueda terminar el cronograma previsto, porque estuvo un poco afectado por la época de las lluvias, y poder entonces mostrar las bondades de esta opción tecnológica, que entre otras cosas es el primer proyecto de este tipo que se está haciendo en la América Latina, en la Suramérica en particular. Entonces, esa es una opción basada en la naturaleza, como yo lo señalé anteriormente, y es de las cosas que estaremos también presentando pues en el marco de Agua 2022. Y me enteré de que las empresas municipales que ha estado pues promoviendo el proyecto para que sea visitado por otras empresas de agua del país, ya han venido de Barranquilla, de Cartagena, creo que del Tolima, de otras partes, va a citar en el marco de la Conferencia Internacional de Agua 2022 un encuentro de todas las empresas prestadoras de servicio de agua del país, para que nos digas la significación que esto puede tener para estas otras entidades que prestan el servicio del agua y que tienen que resolver muchos problemas en cada región. Sí, pues en Cali es una empresa muy activa en este sentido y ha estado muy atenta a este tipo de desarrollos, y entonces por iniciativa de las empresas municipales de la ciudad, a través de su sugerencia de aguas residuales, se está promoviendo la realización del primer encuentro de empresas prestadoras de servicios de la macrocuenca Magdalena-Cauca. O sea, está focalizado en este tipo de empresas, tanto grandes, medianas como pequeñas. Como señalé, hay cerca de 200 municipios ribereños del río Magdalena, del río Cauca, y se espera entonces que la mayor cantidad posible de estas empresas puedan asistir a un encuentro que se va a hacer en paralelo en Agua 2022, donde la temática justamente va a girar en torno a poder revisar las experiencias que tienen las empresas que asistan frente a los temas del agua, del saneamiento, poder recuperar esas experiencias y sobre todo establecer una especie de cooperación, de red de pares para poder apoyarse mutuamente en las problemáticas que están enfrentando, y a la vez poder buscar posibilidades de trabajos conjuntos, de acompañamiento, de dar soporte técnico de las empresas grandes a las medianas o las pequeñas, etcétera, y hacer una especie de confraternidad, digo yo, de empresas prestadoras de los servicios de agua y saneamiento en esta macrocuenca, porque se comparten los mismos problemas, las mismas situaciones complejas frente a las calidades y disponibilidades de los ríos Cauca y Magdalena. En el evento se va a contar con el apoyo y participación de Andesco, y Andesco es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, que es el gremio que agrupa a este tipo de entidades, y entonces hay un gran interés de parte de en Cali de poder contar con la mayor cantidad posible de representantes, tomadores de decisiones de este tipo de empresas en la macrocuenca, para poder construir, como te digo, una red de pares que le acompañe y que posibilite además ligarnos con los pares nacionales e internacionales académicos que traemos, y a poder hacer sinergias entre la academia y las instituciones que tienen esta prestación de servicios, y poder hacer sinergias y trabajar en equipo para poder sacar avante la idea del gran macroproyecto Magdalena Cauca Ríos Hermanos. Bueno, y lo que
Está anunciado para la cumbre de Barranquilla varios invitados internacionales para que nos hables de más o menos cuáles pueden ser y cuáles ya están confirmados. Creo que Wade Davis estará confirmado. Sí, tenemos la confirmación de Wade Davis, que para quienes no tengan referencia, pues es un botánico canadiense de mucho prestigio, autor del libro Magdalena, Historias de Colombia, que es un libro fantástico, un autor del libro El río Amazonas, y tenemos confirmados conferencistas de la India, de Etiopía, del Reino Unido, de las universidades de Leeds y de Newcastle. Tenemos confirmados participantes en las temáticas que hemos señalado y son expertos en estos temas. Y también estamos viendo la posibilidad de un invitado de Brasil, experto en las temáticas del río Amazonas, y expertos nacionales también tendremos varios, sobre todo en temáticas, por ejemplo, como la recuperación de ríos, el impacto en las playas, que ese es otro seminario que tenemos allí, recuperación de ríos e impacto en playas, porque nos señalan cómo la situación del río Magdalena ha comenzado a impactar las playas cercanas del Caribe, y con eso tiene unas implicaciones muy grandes de deposición de desechos sólidos, de plásticos, etcétera, que han generado contaminaciones enormes. Entonces tendremos ahí participación también de varios expertos en esas temáticas. Y hay muchas perspectivas para el trabajo con las comunidades y para los investigadores de las distintas universidades. Para que cerremos este programa contándonos un poco el papel que hace el Instituto Sinara en este campo de investigación, de asesoría, ayuda a pequeños y medianos acueductos de las poblaciones más distantes. Contémosles a nuestros oyentes sobre este asunto de la investigación, de la vinculación con comunidades, que es el pan de cada día de un instituto que es pionero en Colombia y demostrar en el mundo como es el Instituto Sinara de la Universidad del Valle. Sí, Darío, Sinara es un instituto que ya más o menos tiene más de 30 años, va para 35 años haber sido fundado. Su fundador fue el ingeniero Gerardo Galvis Castaño, con un profesor nuestro que ya pues, no está en este mundo, el profesor Antonio Castilla, y nos ha caracterizado siempre es que hacemos investigación, problemas concretos de la sociedad, investigación científica de punta, pero además investigación que posibilite llegar a propuestas ya específicas de solución a problemas que se van enfrentando y que lleven además a una aplicación concreta de la escala real de esos desarrollos que puedan alcanzar. Entonces, en ese sentido, hemos trabajado en equipo con comunidades, con instituciones, y eso nos ha llevado a poder tener una retroalimentación de los diferentes actores que hay en el territorio para poder visualizar hasta dónde esas opciones son aplicables, hasta dónde no, qué ajustes hay, y retroalimentar la investigación y además la docencia que hacemos en nuestra universidad, en el pregrado y en el posgrado, en el programa de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. En ese sentido, por ejemplo, tenemos una estrecha ligación con comunidades a través de un ente gremial que tienen que se llama Aquacol, que agrupa a más de 35 comunidades, creo. Tiene bajo su responsabilidad la prestación del servicio de agua y saneamiento en sus localidades, y ahí mantenemos una interacción constante con FECOSER, que es otra entidad gremial, comunidades que prestan servicios, con comunidades a nivel nacional que nos consultan a nivel internacional. Hemos estado en varios países de la América Latina prestando acompañamiento, asesoría, porque esa es como la función de la academia, o sea, generar conocimiento, buscar la validación de su aplicación y a partir de allí volverse a retroalimentar para seguir investigando en un continuo que finalmente contribuya con la formación de talento humano en nuestros programas de pregrado y posgrado. Entonces tenemos, como el agua es un elemento transversal, pues obviamente hacemos docencia en diferentes programas académicos de la Universidad del Valle donde esta temática es pertinente. Entonces ese es más o menos cómo ha sido la vida del Instituto Sinara y cómo estamos trabajando y cómo contribuimos igual a formulación de política pública. Particularmente, por ejemplo, yo hago parte de la Junta Nacional Asesora del Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento del país, que está en el Viceministerio de Agua,
y ahí entonces participamos en formulación de política pública, porque lo que no quede en política pública ya también difícilmente puede ser llevado a la práctica. Entonces hacemos esa interrelación de todo nuestro trabajo académico, científico, jurídico, etcétera, para poder contribuir de manera general e integral con la problemática que hay en este campo del agua y saneamiento en el país. Luz solar, verde, negro y verde, verde, la selva elástica y densa. Verde, negro y verde, verde, la selva elástica y densa. Ondula, sueña, se pierde, camina y piensa. Ondula, sueña, se pierde, camina y piensa. El boga y el boga boga, preso en su aguda piragua. Finalmente, pues decirle a nuestros oyentes que asistimos a la primera cumbre de alcaldesas y alcaldes del Litoral Pacífico, y una de las conclusiones, además de la necesidad de la paz, fue el que se necesita en muchos de estos municipios, fueron 62 alcaldes, el tema del agua potable de calidad. Es uno de los grandes problemas que tienen nuestras poblaciones del Pacífico. Edgar, que seguramente entrarán en todo esto de política pública y van a entrar en los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo. Sí, sin duda. Es que ha habido muchos avances en el país. Colombia es un país que tiene realmente un muy buen avance en términos de cobertura, en agua, en saneamiento, comparativamente con otros países, pero sí hay una gran deficiencia en nuestras zonas rurales, en los territorios alejados, porque esos índices globales de cobertura muchas veces enmascaran que una cosa es las grandes ciudades, las ciudades intermedias, y otra cosa es las ciudades pequeñas, los pequeños municipios y la zona rural, donde los problemas son grandes y donde hay que seguir trabajando muy duro para poder resolver este tema esencial del agua potable y saneamiento. Y esa es muy particular en la costa pacífica colombiana, en nuestro litoral pacífico, donde siguen habiendo grandes deficiencias, y nuestra obligación y deber es contribuir y apoyar la búsqueda de soluciones para que estas comunidades puedan por fin resolver este problema que es esencial para la vida. Bueno, hemos conversado aquí con un tema tan importante como el agua y lo que esto significa con el ingeniero Edgar Quiroga, a quien le agradezco su presencia aquí en nuestro programa La Palabra en Radio. Hola, buenos días. Bienvenidos a Música Negra de La Palabra en Radio. Hoy nos acompaña la agrupación Changó, es del Pacífico Sur colombiano. Es un ensamble de marimba, bombos y cununos dirigido por el maestro Wisnan Tenorio. El videoclip es grabado entre el Tablón Salado y el Morro de la Perla del Pacífico, en el departamento de Nariño. Realizado por Sixero Medina y producido por Discos Pacífico, con el legado negro e indígena que caracterizan a los ritmos del patacoré y el berejú del sur del Pacífico. Berejú
Es el nuevo trabajo discográfico de la mítica agrupación Changó de San Andrés de Tumaco. Es un álbum compuesto por 9 canciones que embarcan a quien lo escucha en un viaje musical por la espesura de la selva de nuestro litoral. Es un homenaje a los cuidadores de una tradición, es el reconocimiento de nuevas generaciones a la importancia de sus raíces. Así que los dejo con Manglares, Selva y Río de la agrupación Changó. A nuestra generación, a nuestra generación. Y a todos nuestros oyentes les deseo un buen resto de domingo y los espero en la 105.3 de la FM. Agradezco a nuestra productora general Shirley Sáenz Mosquera y a nuestro productor de sonido Julián Fernando Marín. Los espero aquí en La Palabra en radio en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.